La idea es que podamos hacer nuestras preguntas libremente y va a estar JP, Edu y Gabriel respondiendo las preguntas. JP, como ya dijo, está haciendo el título de industrial mecánico. El Edu y el Gabriel se van por el título de mecánica, pero todos pasaron por el mayor de biomédica. Así que estamos en las mismas y somos todos compañeros. Y hay un par de preguntas en el form, pero lo dejaré para el final porque yo creo que con la conversación se van a ir respondiendo. Podemos partir tal vez con Edu, con una presentación que nos preparó, hablando de cosas más generales y de todo como una pasada, y de ahí podemos ir haciendo preguntas. Pueden desactivar el micrófono y hacer la pregunta directamente, o Sí, si... puede ser, ¿no? ¿Cómo? El internet. Pero dale nomás con la presentación. Sí, le voy a dar nomás con la presentación. Y también voy a estar atenta al Niki, chat si ¿te quieren puedo pedir que me preguntar dejes algo. compartir pantalla? Sí, ya estás con... Sí, ya tienes acceso. Voy a estar atenta al chat Bueno, por si quieren preguntar algo y si levantan la mano también, pero la iniciativa es que pregunten en voz alta nomás porque no somos tantos. Hola David sí, y con micrófono Francisco nomás. que se acaban de integrar. Hola, hola. Buenas. Ya, ahora sí puedo... Ya, chiquillos, yo les voy a hablar del título civil mecánico. Ya, déjenme ordenar un poquito esto. ¿En qué consiste? Básicamente, esto es toda la información que pueden sacar de Seeding, principalmente la planilla del Major y la planilla del título. Y lo que hice acá es ordenárselo un poquito para ir diciéndole qué es lo que tienen que tomar, qué cosas se convalidan en el título, qué cosas no se convalidan en el título y cómo les quedaría más o menos el seguimiento curricular, para que vayan cachando así más o menos cómo van, cuántos créditos les faltan, cómo se debería, si toman, esto está calculado con el Major nuevo y con el Minor nuevo también, por supuesto. Entonces, tomando estos ramos, les quedaría más o menos así la cuestión de los títulos y podrían saber más o menos cuántos semestres les quedan, cuántos créditos les faltan, qué es lo que se convalida, qué es lo que no se convalida. ¿Ya? Que así lo más básico de todo. Cualquier cosa me interrumpen, porfa. Ya, entonces, de Major, el Major nuevo versus el antiguo tenía comportamiento mecánico de materiales, que también se convalidaba, este no. Pero bueno, perdón, el minor, pero el major, al final lo que se convalida es todo lo que está destacado. Propiedad y resistencia de materiales, mecánica de fluidos, el capstone 2, que son dos capstone, se toma uno un semestre y al semestre inmediatamente posterior se tiene que tomar el segundo. En el momento que se aprueba el segundo, queda convalidado con el capstone de mecánica. Entonces cuando está convalidado ya no tienen que hacerlo y les cuenta esos dos ramos por uno del título de mecánica. Lo vamos a ver más adelante el título en detalle. Oye, Edu, Y no sé si mecánica podí como compartir la presentación porque vemos como el PowerPoint con la cuestión chiquitita, entonces no se alcanzan a leer los cursos. Ah, no se puede, a ver. Ahí se ve mejor. Sí, harto mejor. Bueno. Ya, ¿y se ve con esta barra acá abajo? No. No, la barra no sé, pero no sé qué es. Oye, La Edu, barra es los videos. ¿el capstone se convalida solo o tiene que ser por propósito general? Todo se convalida solo. Ah, ya. Todo lo que está dentro de esta planilla, que después la puedo compartir, es un documento, lo pueden encontrar en Zing. Todo lo que sale especificado, por ejemplo, Capstone, en el título sale especificado con una letrita en el título de mecánica y sale abajo lo que realiza en el Capstone 2 de ingeniería biomédica, se convalida automáticamente por esto. Casos particulares, bueno, el de bioquímica. Existe otro bioquímica, que es el KIM 202, que se puede tomar y es equivalente a este, y ese sí tendría que convalidarlo. Pero es mandar un propósito general en sí, con tema convalidación, lo mandáis, te demoráis 2 segundos y listo. La diferencia, el KIM 202 ve en fotosíntesis. En semestre normal el KIM 202 no tiene laboratorio y el KIM 117 sí tiene laboratorio. Entonces, esa es la principal diferencia. Bueno, y mecánica de sólido. Entonces son en total 40 créditos que se convalidan de las que hacen el Major para el título. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahora?
Ya. Seguimos. Ya, en el minor de profundidad tienen que tomar sí o sí estos 3 de acá, que son los mínimos. Imágenes biomédicas no nos va a servir a nosotros para el título de mecánica. En cambio, acá estos dos, que también son mínimos, biomateriales e introducción a la biomecánica, no están directamente dentro del título, pero se pueden convalidar como optativos de título. Entonces nos sirven igual para los créditos del título. Y lo mismo con mecánica de la célula y métodos numéricos en ingeniería. Acá, entre estos dos, en verdad pueden escoger 2 de estos 3, de mecánica de la célula, métodos numéricos y ciencia de los materiales. ¿Por qué? Porque si toman ciencia de los materiales, se le convalida también porque es necesario para el título. Pero estos 3 los van a tener que tomar igual. Entonces, lo pueden hacer en cualquier orden, lo puede hacer cualquiera de estos para el título y no para el minor. Y acuérdense que cuenta solamente una vez. Por ejemplo, si lo hacen para el minor, no pueden contarlo para el título. Entonces, bueno, lo importante es que para esta presentación es como si tomáramos mecánica de la célula y métodos numéricos. ¿Ya? ¿Podéis repetir eso Y estos último? dos van Que a no ser entendí. convalidados después. ¿Disculpa? ¿Podéis repetir eso último que no entendí? Como lo de tomar, o sea, que va a ser válido para el minor, pero no para el título. ¿En qué afecta? Ah, ya. Mira, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos al destacar esto, significa que cuando tomamos esto para el minor, porque es parte del minor, como es requisito también para el título, se cuenta como aprobado, pero no nos suma crédito al título. Por ejemplo, si tenemos que hacer 150 créditos en el título, nos va a sumar solamente para completar el minor, pero en el título va a salir con un check. No va a aportar crédito, sino que va a salir como que ya lo hiciste. Ahora en la siguiente ya vamos a entender harto mejor eso. Ya, bueno, gracias. Dale. Y entre estos 3 tienen que tomar 2, ¿ya? Entre ciencia de los materiales, mecánica de la célula y métodos numéricos. Y si yo, como, así como por las cosas de la guía, llegara a tomar alguno que no es de esos 3, por ejemplo, el monitoreo fisiológico. Lo vais a tener que hacer, vais a tener Al que hacer un título. ramo extra en el título. Ah, pero así como que me atraso. Ahí Depende, mira, después, todo depende de cuántos créditos te faltan para terminar, ¿cachai? Que Para ahora lo terminar. vamos a entender un poco. Ya, claro. eso, Entonces, ahí Edu va a explicar cómo funciona el sistema del título porque hay una serie de ramos mínimos y además hay una serie sí, de créditos mínimos. Tienes que cumplir las dos Sí. cosas. sí, Si te faltan créditos, eso tenés que rellenar con en la alguno de próxima esos ya dos vamos ramos. a entender bacán, miren. Ya, perfecto. Acá JP si queréis explica un poquito. Ya, me tapa un poquito la cuestión a la derecha, pero Sorry. lo demás bien, Ahí supongo. sí. Ahí perfecto, sí. Ya, ¿qué es lo que estaba diciendo Edu antes? Que en el fondo los títulos de ingeniería tienes que cumplir ramos y además cumplir cierta cantidad de créditos, que es lo que sale a la derecha. El título de mecánica tiene que tener 240 créditos. O sea, perdón, sí, 240 créditos. De esos del major son 40 y del minor son 40, que es lo que estamos convalidando. Eso es Edu, ¿no? Lo que destacaste Claro, antes, en el fondo. claro, miren. Esto, si consideramos todos los ramos que estaban destacados antes, Major y Minor, los que están destacados acá son los que se nos van a convalidar. Fíjense lo que pasa a la derecha. No nos cuentan los créditos, pero nos cuenta como aprobado. ¿Por qué? Porque en el título tenemos que, en Major y Minor, tratar de hacer la mayor cantidad de los ramos mínimos que hay acá y de los optativos para completar la cantidad total de créditos, que son 240. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos 240 cuando nosotros ya hicimos un ramo antes en el Major o en el Minor? Pasa de ser 240 a 230 créditos. O sea, se descuentan esos 10 créditos, pero no te cuentan para... O sea, al final se terminan convalidando con el título. Y, por ejemplo, acá tenemos que el total son 240 créditos, pero ya hicimos 40 de esos créditos en el Major, de todos los que aparecen acá. Ojo que los mínimos fundamentos hay que hacerlos todos, los mínimos de especialidad hay que hacerlos todos. Y nosotros hacemos 40, que son estos 4 primeros. En el minor ocupamos 40 más de estos títulos de acá, de estos ramos de acá, que son los optativos de especialidad. Fíjense que acá están todos como optativos y todos estos eran del minor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros en vez de ciencia de los materiales hubiéramos tomado, o sea, en vez de método numérico hubiéramos tomado ciencia de los materiales? Este ramo que está acá no hubiera aparecido, o sea, necesitaríamos 10 créditos más, 50,
Y acá nos saldría esto así. A mí me sale igual porque soy otro major, pero a usted les va a salir con crédito. Le va a salir 10 créditos y lo van a tener que aprobar para el título. Entonces, si es que hicieron ciencia de los materiales, en vez de métodos numéricos, este les va a salir con un check, pero este no les va a salir y son los mismos 10 créditos. Entonces, en ese sentido, da lo mismo el orden en el que tomen estos tres, los van a tener que tomar los tres, igual. Y en este caso, que tomamos métodos numéricos, se nos convalida para el optativo de especialidad. Entonces, tomando Yo ahí el tengo major 40 créditos y minor 40 créditos, se lo restamos los 240 y nos quedan 160 créditos por hacer, que son todos los demás. Edu, hay una duda. En caso de que yo haga una IPRE como optativo de minor, ¿cuenta como optativo de especialidad de mecánica o no? Que yo creo que es una pregunta que sale. Ya. JP, vos cachés más sobre eso. A ver si... Yo no tengo idea porque yo no tengo optativos de especialidad. Por eso te pregunto a ti. Quizá la tú no Nisa, te- pero no sé si se desconectó. No sé. Mira, ahí donde No sé, dice... yo tengo entendido, mira, yo no pude tomar ninguna IPRE porque por lo que tenía entendido, me podía atrasar. Pero, si no me equivoco, hay algunas investigaciones que se salen como optativo de especialidad. Son ciertas siglas. Ya, déjame averiguar. Lo tengo en sync ahora y les comento al final. ¿Vale? Pero síganos. Porfa. Yo la Ya, verdad ya aviso. no cacho mucho. Les Sé que hay aviso. algunas siglas nomás que son que sí. Entonces, en total tienen que ser 160 créditos. Entonces, ¿qué son 160 créditos? Son 3 semestres y 10 créditos extra. Entonces, acá les cagan de una toda la opción que tienen de tener 50 créditos todos los semestres sin echarse nada y salir en 5 años y medio. Porque serían 5 años y medio y 10 créditos extra. Son 400 créditos, acuérdense, en la licenciatura y que harían 160 créditos para el título. Y si no me equivoco, bueno, así se ve más o menos en el documento, que es la continuidad de estudio, al título de civil mecánica, se ve lo mínimo, se ve las especialidades y abajo, y todo lo demás que son cientos de miles, son muchos optativos. Esos optativos no los dan siempre, los dan solamente algunos y algunos semestres. Entonces hay que estar en contacto con mecánica. Mecánica siempre, antes de tomar los ramos, manda un folleto con todos los ramos que va a dictar y ahí se pueden completar. Por ejemplo, ustedes si tomaron lo mismo que les dije, acá, les van a quedar 40 créditos en hacer electivos. Y esos 40 los pueden escoger dependiendo del semestre en que los tomen y todo. Así que, pero igual son hartos, deben ser sus 6 o 8 que dan por semestre de, ¿cómo se llama esto? De optativo de mecánica. Tengo una pregunta, Pregunte. que entonces, si es que, por ejemplo, en el major llegara a tomar, en vez de métodos numéricos, tomara ciencia de los materiales, y ya me lo convalidan como tú dijiste, no en como en optativo de especialidad, sino como de título, creo que era, Como mínimo. mínimo, eso. Después en optativos de especialidad, ¿sí o sí tengo que tomar métodos numéricos en ingeniería o podría No, ahí escoger? podía escoger, pero lo recomiendo muchísimo. Ya, Podía escoger cualquiera de los otros 50, pero consideren que métodos numéricos, al ser parte de un minor, no es como los demás optativos que son más locos. Piensen que la mayoría de los ramos que está dictando mecánica son los que son mínimos, y eso los van a tener que tomar sí o sí. Y los otros optativos son pocos, entonces ahí con todos métodos numéricos, porque aparte les sirve como para su formación como biomédico. bueno, ya, gracias. Vale. Oye, yo tengo aquí la lista igual de todos los ramos, así que la puedo compartir también para que la vean. Dale Como nomás. Voy a dejar de compartir. Como la última que tenéis, claro. Vamos a ver si es que ¿Falta se... una pregunta? Yo tengo una duda, pero no sé si no es específico del título de mecánica, pero no sé si cachan si es que necesito haber terminado todos los créditos de los OFG para licenciarme. Onda, para terminar la licenciatura, ¿cuentan los Sí. OFG o da lo mismo? Sí, sí. Sí. Las licenciaturas son los 100, o sea, son los 400 créditos, contando FG mínimos de científico, major y minor. Y Ya. inglés y el examen de comunicación escrita.
El Ya, fundamento. Y la perfecto. Y práctica el 1. Fundamentals. Entonces, con eso de los 160 práctica. créditos, en teoría, no podemos salir, o sea, a menos que tomemos o 60 créditos o nos hayamos echado algo, no vamos a salir en 5 años y medio. No, no vamos a salir en 5 años y medio. Pero, ojo. Yo en mi título, en mi caso, yo tuve 150 créditos. ¿Ya? Ya. O sea, yo salía justo en los 5 y medio. Pero tomé un ramo que no me servía para ninguna wea. Ah, ¿Cachai? ya. Y me atrasé esos 10 créditos que a ustedes les sobran. Y lo que hice fue 2 semestres tomar 55 con deportivo. Y lo recuperé. Ah, O sea, claro, o sea, si es que yo tengo, porque por ejemplo yo ya tengo 2 semestres con 55 créditos. En teoría ya adelanté esos 10 créditos que me sobraban. claro, Ya, perfecto. claro. Vais a tener que hacer en total 560 créditos. Y vais 10 adelantados, en teoría, tomando 50. Claro. Ya, perfecto. Bueno. Bueno. Ah, mira, miren acá, si se dan cuenta que hay una lista, no sé si se alcanza a ver la letra, no estoy seguro. Un Yo poquito veo. más grande. Te ve apenas, sí, un poquito más, dale. A ver, ahí. Ahí sí. Ahí mejor. Les voy a sacar de aquí. Está. Ya. Por ejemplo, acá, lo que se llaman los optativos de especialidad, si se fijan, acá nosotros podemos elegir, bueno, podemos elegir tenemos que elegir 80 créditos, es decir, 10 ramos, o sea, perdón, 8 ramos de los que están acá. Pero, por ejemplo, no, en nuestro caso, por ejemplo, introducción a la biomecánica, mecánica del acero, las biomateriales, que son los que están en celestito, justo, y método numérico, eso nosotros lo hacíamos en el minor, entonces ya no los tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que elegir 4 ramos de todos los que están acá, que son caletas, si se fijan, por ejemplo, aquí son un montón, acá también, y acá también, y se supone que los tenemos que elegir 4 que entre comillas nos sirvan como para lo que vamos a hacer después, como que los que nos llamen más la atención, si se fijan, lo lógico sería elegir de la parte que dice línea diseño de sistemas mecánicos, porque todos los que hicimos en el minor tienen que ver con eso. Entonces como que lo ideal sería que hiciéramos los que están acá, como que se supone que eso es lo que tiene que ver. Ahora, por ejemplo, hay muchos de estos ramos que nunca se han hecho, o sea, que hace años no se hacen, por ejemplo, biomecánica, creo que nunca, no sé si se ha hecho alguna vez, entonces nosotros no los podemos elegir, como que no se imparten. Entonces al final como que estamos obligados como a elegir los que calcen entre comillas en el horario y que estén metidos por ahí. Por ejemplo, yo este semestre iba a tomar uno que se llama nanociencia y nanotecnología, por ejemplo, que no tiene que ver con el de arriba, pero me calza en horario y está entre los que puedo elegir. O sea, y uno tiene que estar atento cuando mandan, por ejemplo, los PDFs con mecánica, con los ramos, porque para que uno los vaya viendo y ver si los va calzando en el horario o no. Y bueno, y los de acá, y los que están acá, los que son los mínimos, hay que hacerlos todos. Eso sí o sí hay que hacerlos todos. Y si se fijan, acá hay algunos que también son, como decía Edu, aquí también hay algunos que son de major, como por ejemplo mecánica de sólidos, como por ejemplo, no sé si hay otro, bueno, a nosotros era ciencia de los materiales y comportamiento mecánico. Taller de diseño de productos también. Claro, y taller de El diseño de capstone. producto es el El que se capstone. convalida como por el capstone. Nosotros cuando hacemos el capstone, este ramo no hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, como que aquí ya tenemos un par de ramos menos, entonces hay que hacer los restantes, que son todos los que están acá. Y estos también están metidos en el major, como mecánica de fluido. Opti hay que tomarlo siempre y materiales. Cuidado con ese ramo, weón. Sí, exactamente. Cuidado. ¿Qué significa los que están en azulito? Onda, los de la Mira, derecha. anda más abajo, Gabriel. Sale abajo. Ya, es lo que está acá abajo, mira. Aquí sale, por ejemplo, sale específico para, esto es un mensaje como para nosotros, dicen, en celestito. Para alumnos pero- autorizados por la dirección de pregrado que completaron su licenciatura en Ciencia de la Ingeniería cursando el major. No, El de era. arriba, el nuestro. Aquí está. Era, para alumnos autorizados por la dirección de pregrado, el capstone de Ingeniería Biomédica va a ser convalidado por el taller de diseño de productos, por ejemplo. Entonces, es como que no, es como son los ramos que supone que son convalidados como, que están considerados como por otros major. Como, eso entiendo yo, no sé si, Sí. corréjame si es verdad. Sí, es cierto. Sí, Onda, eso es. los que tienen la convalidación como ya preexistente y son como fáciles de... Sí, Solo que- los que ya están aprobados por la DIPRE, pese a que no son 3000. Fíjense, voy a aprovechar de colgarme al tiro de eso.
Que hay ¿Los una azules? lista gigante de ramos de mecánica, que lo que dice Gabriel y Edu son ciertos, como hay muchos que no se dan o no se han dado nunca, así que tienen que tener mucho ojo. Pero además, más abajo, sale que se pueden tomar ramos de ingeniería que sean 3000, que sean de otra unidad académica, ahí. Ahí está. Además, el comité curricular de esta escuela puede utilizar cursos de otras unidades académicas. Hay gente, sobre todo con mecánica, que pasa mucho, que no hay ramos que se den o que siempre tienen tope con ramos mínimos, entonces postulan ramos de otra unidad académica. Y hay gente que postula ramos IBM, por ejemplo, del instituto de nivel 3000, como del magíster o del doctorado, y los meten en la malla, y eso también se puede. O si quieren alguna computación nivel 3000 o de industrial nivel 3000, pero no es que estén preaprobados. Tienen que hacer una solicitud y ahí el comité puede decir sí o no. Y en general, si es de una área que ya están haciendo, por ejemplo, biomédica, por lo general lo aprueban, pero no se confían, ¿ya? Es una cosa especial y bueno, también los que salen ahí, los de la Escuela de Gobierno 3000, también se puede. ¿Esos son Y los eso, azules? ¿Perdón? ¿Esos son los azules? ¿O eran otros ramos? No, Los los 3000. azules son actualizaciones de la malla. Eso significa el color azul, no tiene nada que ver con nada Ah, específico. actualizaciones de la malla. Ah, perfecto. Sí, los últimos cambios son las cosas azules. Sí. Antes las cosas de biomédica eran las azules, ahora son las del Meyer de física, porque ellos son los más nuevos, pero es lo nuevo de la malla, ¿no? Sí, lo que iba a decir era que, por ejemplo, antes, como nuestro mayor es más nuevo, antes estos ramos no eran considerados en esta parte del... O sea, esto si se fijan, es plan continuidad del título de ingeniero mecánico, civil mecánico. Entonces, los que están en azulito, por ejemplo, estos que son de biomédica, que tienen la sigla IBM, estos antes no estaban aquí porque el mayor no existía, entonces no eran convalidados. Ahora sí están oficialmente que se sirven para la parte del título. No sé si se entiende. Por eso salen en azul. Y hace poquito fue eso, Sí, hace bien poco. por eso salen en celeste, porque está actualizado. Ahora ya sabemos que esto es una convalidación automática. Sí, Sí, y contestando a la pregunta que hice antes, no se pueden hacer IPRES como parte de un optativo de especialidad. Como no son ramos 2000, o sea, 3000, perdón, no están dentro de la categoría que uno podría incluir. exacto. Sí, quería hacer notar también, ahí mismo abajo ustedes pueden ver el punto de vista optativos de ingeniería, y ahí sale que se podrían aprobar hasta 20 créditos de IPRES, pero es en el caso que uno haga OPIs, o sea, optativos de ingeniería, y esos OPIs son ramos que uno hace si es que ha cursado menos de 130 créditos. Y eso no es el caso de Mayor Claro, del Biomédica, minor. título mecánica. Sí, como que Claro, nosotros hacemos 160, sí, entonces eso no cuesta. no cuenta para nosotros. Lo que pasa es que hay otros major que, por ejemplo, como hay muchos ramos de minor que se convalidan en título, les faltan ramos por hacer. A Claro, nosotros no, tiene menos de 130, claro, a nosotros no nos pasa eso. exacto. No sé si hay oigan, y una preguntas. pregunta Dale. con respecto a lo que habían dicho que se podían pedir convalidación con ramos de otras unidades académicas, creo que decía. Sí, ¿Esa solicitud se hace al momento de tomar el ramo o antes de tomarlo? se hace antes de tomarlo. Ya. Idealmente antes, porque si es que lo tomas después, no sabes si te lo van a aceptar o no. Entonces, Complejo. claro, en teoría los optativos de ingeniería nivel 3000, que ahí dice que no sean de uso exclusivo de otras facultades, hay otros que son, no sé, pues, hay un finanzas que es para agronomía, ese no, pero los que son como para ingeniería nivel 3000, por lo general los aprueban fácil, y los que son de otras unidades académicas, como el instituto, que no es de la escuela de ingeniería, una cosa aparte, o de biología, o de química, o lo que queráis, eso sí tienes que preocuparte como de hacer un caso para que te los aprueben. Ya, bueno, gracias. Eso. Y los que quieren Igual ser industriales no tienen que escoger nada, tienen la carrera hecha ya. Sí, no ¿O sé si no? alguien tiene más dudas de esto, si no va a pasar al tiro a mostrarle la malla industrial, que es mucho más Eso. simple. Demos unos 5 segundos, a ver si. Ya, me voy a ver generoso, 10 segundos ya. Yo tengo una duda, Dale. casi se me olvida, que muchas veces leí como en correos que mandaba la DIPRE que uno no podía tomar ramos de título si pasaba tal cosa, creo que era, no me acuerdo, pero por ejemplo, si yo ya tomé Opti, entonces como que por tomar Opti y no tomar otro ramo del Major, que aún no terminó la licenciatura, me quedó como un ramo dando vueltas ahí.
Ya, Entonces, se convalida, tranquila. sí, pero me pregunto, por ejemplo, si ya termino este semestre y ahora cuando empiece el próximo año con el primer año de título, ¿voy a poder tomar ramos de título aunque me quede un ramo de la licenciatura? Mira, lo que Sí, te dicen siempre que trates de completar toda tu licenciatura antes de empezar a tomar ramos de título. Yo nunca pesqué eso, o hasta que te faltan 100 créditos, una cuestión así, podías empezar a tomar, si te faltan como menos de 100 créditos para licenciarte, 130. 130, podías empezar a tomar ramos de título. Ah, Yo, la verdad, tomé Opti antes de eso, y me lo convalidaron igual, y no pasó nada. pero ya, ojo con eso, porque hay mucha gente que, o sea, tú que ya hiciste Opti o que lo hiciste ahora, no sé, pasa nada y te lo queda como dando bote hasta que tomes el título y ahí check. Eso. Pero hay gente que ha tenido problemas de eso, para que no traten de hacerlo a menos que no les quede la alternativa, que la DIPRE te puede botar el ramo. Hay gente que le ha pasado, que les dice como, ¿sabes qué? Esto tiene cupos para gente que de verdad está haciendo el título, yo no sé si te va a ir por ese título, así que chao con tu ramo y lo tomáis cuando te corresponde. Entonces van a tener que tener mucho ojo con hacer ese tipo de cosas. También con los ramos Claro, de mecánica acá, en todo caso, por ejemplo, ciencia de los materiales, que es nivel 2000, pero igual está en el título, si lo quieren hacer antes, puede tener el mismo problema que tienen con Opti, que se lo pueden votar, por ejemplo. Para que ya. tengan ojo, puede pasar. Que en el caso de Opti, como también sirve de mm, exploratorio, entonces no le hacen tanto drama. Pero hay ramos que no son hacen drama para excesivos nada. de título, entonces ahí uno tiene que tratar de no tomarlo mucho antes. Se supone que si te faltan 130 créditos para terminar licenciatura, puedes empezar a tomar ramos de título. Pero se desaconseja. Siempre es mejor tratar de terminar licenciatura y... Ya. Sí, lo otro- Claro, porque tiene un orden lógico igual, lo que ocupáis para el major y para el minor, lo termináis ocupando mucho acá. Ajá. Y lo otro se supone que, bueno, que entre comillas la malla está armada como, cuando arman los horarios también se supone que están armados como para una malla estándar. Entonces, por ejemplo, si tomáis un ramo de título y después, no sé, por tomar ese ramo no tomaste un ramo de minor y después esos dos ramos, tenéis dos ramos de minor que tienen el mismo, por ejemplo, horario, ahí está ahí, no, o sea, como que entre comillas no podríais como reclamar, ¿cachai? Ajá. Conozco historias de, claro, de que, por ejemplo, decían, no, que tengo que tomar dos ramos de major sí o sí, y le dijeron, pero pucha, antes tomaste un ramo de título, entonces como que te empiezan como, haces como una, Ya. Queda como ahí que te echan frito la como el culpa de torre. haberte adelantado, entre comillas, ¿cachai? Ajá. Sí. Sí. Ya, acá. Otra cosa que tienen que ir bien es investigar bien los requisitos, los prerequisitos de los ramos, porque de los del título, por lo menos, no se pueden hacer en cualquier momento, y hay varios que tienen requisitos dentro de esto de un ramo anterior. Entonces, eso se revisa a mano, es una pega dura, pero haciéndose un Excel o algo así se puede hacer más fácil. Ajá. Por ejemplo, intro a la biomecánica pide mecánica de sólido y mecánica de fluido. Y solo lo dan, y ese solo lo dan los primeros semestres. Entonces tenés que programarte para que cuando lo den en un primer semestre, haber hecho en el segundo semestre, en el anterior, ¿cachai? Sólido y fluido, ¿cachai? Planner sirve para eso, para el título sirve Planner, pero tienen que considerar que el capstone no lo convalidan, primero que nada, o sea, que ahí flotando, lo tienen que sacar. Y segundo, que hay una cuestión que se llama Introducción al diseño mecánico, que en realidad es diseño mecánico. O algo así era, ¿no? Sí, Sí, el ahí diseño. sale como O en el ¿Dónde plan, sale? más arriba, más arriba, más arriba. Por ahí sale, ahí está, no, Ah, sí, ya escucha, lo vi. ahí está. El Introducción al diseño ICM Introducción al mecánico. diseño industrial. mecánico. Ah, ya, en el industrial está bien, sale eso o el otro, pero son el mismo ramo, ya no, Claro. no porque no se llama introducción, es porque va antes, no, son la misma letra. Y es otra sigla, así que búsquenlo como diseño mecánico. Yo me demoré mucho en darme cuenta de eso y no encontrar el ramo y así entró en pánico. Dale, entonces, ¿vemos el de industrial? Ya, vamos a compartir entonces. Ya, no sé cuántos se quieren ir para industrial en todo caso, pero Levante la manito. sí, yo Yo estoy no perdido estoy en la viendo vida, cámara yo no mientras. sé qué hacer Ah, todavía. para ver la cámara. No, pero bueno, alguno quizás. O por último para que quede grabado, porque dudas siempre hay de esto.
La verdad es que es más simple, como decía Edu, simplemente porque tenéis que tomar más ramos, ¿no? Como ninguno de estos ramos van a estar ni en tu minor ni en tu major, no tienes optativos que en el fondo que tener que rellenar. Los 40 créditos que antes te sobran de mecánica y que rellenáis con o sea, con ramos de minor o con de algún otro lado, acá no existen, porque ya completaste todos los ramos. Entonces, es mucho más simple en ese sentido, ¿ya? Los que se convalidan son los mismos de antes, son todos de Major, que son mecánica de fluido, fluidez y resistencia a materiales, sólido, y taller de diseño de productos, que es el que se convalida por el capstone. Todo el resto hay que hacerlo de nuevo. Igual pasa mucho que hay gente que no sabe si es que quiere irse por industrial mecánica o civil mecánica y como que decide en el último minuto, ¿ya? Si es que le pasa eso, tranquilos, porque hay otros ramos que son en común. Los únicos que no son en común son todos los que hice industrial. Pero los demás se repiten todos. Optimización lo tienen que hacer todos, y todos los de mecánica de acá también lo tienen que hacer todos. Entonces, en el minuto, la diferencia son solo estos ramos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 ramos como de diferencia. Si es que en algún minuto no saben irse por civil industrial, tienen estos ramos para el final y no empiezan a tomar optativo, ¿ya? Ahora, la pregunta que hicieron antes de cuánto te demoraba y haciendo esto, sí te puede demorar un poco más porque no se convalidan cosas. Entonces te demoraría ahí, sí, los 6 años, no 5 y medio, a menos que hagas minor de amplitud en mecánica o minor de amplitud en industrial, que son como las opciones para empezar a adelantar cosas. Pero si haces un minor de profundidad en biomédica, sí o sí te demora 6 años. Eso sí es cierto. Igual esta malla ¿Puedes es mucho seguir con más 5 y medio? ¿Cómo? Con otro minor puedes seguir en 5 y medio. Sí, se puede salir en 5 y medio, porque todos estos ramos, el minor tiene 5 ramos, creo, o 4, 5. y son 5. Entonces hay 5 de estos ramos que están adentro. Está optimización en el minor, estocástico, microeconomía, contabilidad y organización. Ahí están los 5. Entonces adelantáis un semestre entero en el fondo. Ya, perfecto. Y el de mecánica es más o menos parecido, ¿ya? Creo que está conversión de energía, transferencia de calor, diseño gráfico y algún otro. Ojo que hay gente que hace diseño gráfico como exploratorio, que es una pérdida de exploratorio, porque hay exploratorio muy entretenido, pero se puede hacer, y hay gente que hace optimización de exploratorio. En ese caso no pasa nada, no tienen que hacer un ramo extra porque igual no llegan a como tener menos de 130 créditos, igual los van a tener. Entonces la gente que hace como diseño gráfico, optimización de exploratorio, también puede ser una buena alternativa para adelantar un ramo. Pero igual hagan tenéis el que hacer de química mayor. orgánica en ese caso. ¿O no? Eso. Para el ¿Cómo? exploratorio, química Igual tenéis orgánica que... no es de exploratorio. Ah, ¿no? Dentro de la Ah, ya. biomédica es exploratorio. Ya, perfecto, ya. Me Y confundí química ahí, perdón. orgánica es optativo de fundamento. De fundamento, eso era. Sorry, mala mía. No sé si alguien tiene duda de esta malla. La verdad es acto más simple que la otra solamente porque no hay que empezar en optativo. Está como hecha la malla. Claro. Y son... ¿Cuántos créditos son en total? Si la otra eran 240 y se convalidan 80, quedan 160. Aquí nos Tendría que hacer la quedarían suma. Yo no soy tan mateo como Subemos, el pues, subemos. estudiante, pero sí, 100 más 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 200 créditos. 200, aparte de los... Bueno, también son 240, entonces, solo que no se convalían 40. Claro, se convalían 40, solamente 40. Fíjese que los otros 40 que se convalían del minor, acá no se convalían porque no hay optativos de mecánica. Lo mismo. Claro. Sí, exacto. Entonces ahí está, hay un semestre más sí o sí. Sí, yo por eso les decía que la única forma para que sea más corto es tomar el minor, que ahí son los 5 ramos sí o sí, o sea, el minor de amplitud. Los 5 ramos de amplitud mecánica o amplitud industrial, sí o sí se cumplen para la malla del título. Pero si es que no haces eso, sí es un semestre extra. Claro. No sé si les interesa hablar un poquito más sobre los ramos. Eso también les iba a Específicamente sobre los ramos, sobre, no sé si hay alguno que le llame la atención, que quieran saber de qué se trata, Y los que que quizás sí hayamos ven, hecho. los que se le puede dar un enfoque más biomédico también. Hay un par de mecánicas que son
bien raros y que no sabemos qué hacen ahí, pero hay otros que sí son bastante útiles para biomédica. Quizás podemos hablar incluso acá mismo, porque los mínimos de especialidad acá también son los mínimos de la otra. Claro. Sí, pues, y Ya. no vamos a hablar de lo otro, lo optativo. Claro, los optativos los pueden ver después, la verdad. Entonces, no sé si vamos en orden, en verdad. Uno por uno. Sí, ¿tienen dudas de la malla mecánica? ¿Saben qué son los ramos o no tienen idea de ningún solo ramo? Como si son difíciles. Ahí, por ejemplo, ya es o mecánica de materiales o mecánica de sólidos. Pero como hacemos mecánica de sólidos por el Major, como que no tenemos que hacer mecánica de los materiales, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y lo mismo con industrial, o sea, diseño mecánico o introducción al diseño mecánico. Ah, bueno, es que no era Introducción al como diseño mecánico no existe. Ah, ya, entonces diseño Sí, mecánico. ese ramo no existe, es diseño mecánico. En la Ya, malla de civil mecánica está mal, está solo este y este no, pero Exacto. es la misma lecera. ya, Vale, perfecto. entonces vamos parte por parte. Yo voy a partir por los que sé que tienen más aplicaciones en parte biomédica y voy a dejar los que sé que no, o que son más menores, para el final. Entonces, a ver, sólido ya está en la malla, así que no lo vamos a mencionar tanto, pero tiene que ver como con más modelación de tejido y biomecánica en general. De hecho, cuando vean biomecánica, como que hacen el clic de todo el mundo, como que juntan sólido, fluido y el cuerpo humano en una cuestión. Así que eso lo van a ver probablemente. Eh, los otros que son interesantes para biomédica quizás pueden ser más como los que son por el lado de diseño, como el área de diseño mecánica o diseño de elementos de máquina, diseño mecánico, como todas esas cosas, sí son más del área biomédica en el fondo porque te enseñan cómo a diseñar un sistema mecánico en general. No es solamente, no sé, pues una máquina que te ayuda a fabricar X cosa o un auto o cualquier lecera, sino que es como más en el sentido general del diseño. Entonces, por ejemplo, en diseño mecánico te enseñan cómo fabricar piezas específicas, como piezas que tengan que resistir como muchos usos, como rodamiento o engranes, cosas de ese estilo, y que sobre todo se usan más en robótica, en el área biomédica. Lo mismo diseño de elementos de máquinas, que es como la parte 2 de este ramo. Los dos ven más o menos lo mismo. Y lo mismo que dinámica de sistemas mecánicos, que es como unir todas estas piezas mecánicas de una forma que funcionen en el fondo. Si es que una se mueve hacia allá, cómo tiene que moverse la otra para hacer tal fuerza, cosas de ese estilo. Y con control. Control ya creo que es el más fundamental en el fondo, porque ahí sí que es de lleno robótica en el fondo, como saber cómo tenía este sistema mecánico armado, cómo lo muevo, cómo lo controlo para que haga lo que quiero, y en biomédica es súper especializado esto. Si quieren, pueden buscar después, existen unos robots como quirúrgicos muy entretenidos, que son los robots serpientes, no sé si lo han visto, que son como una cuestión larga que tiene en el fondo infinitos grados de libertad, que esa cuestión modelarla es imposible. Bueno, en todos estos ramos te enseñan a hacer eso. Claro, ojo que dinámica y control, uno es prerequisito del otro, Sí, porque básicamente están describiendo el mismo problema, pero desde dos enfoques diferentes. Primero es cómo se mueve este sistema, cómo evoluciona en el tiempo, y el segundo es cómo controlo esto que está evolucionando. exactamente. Entonces, es bien bacán. Mientras, Eh, por el otro lado, que es más por el lado de los materiales, está ciencia de los materiales y comportamiento mecánico, que ahí ven como el material desde su estructura más básica, onda electrones y átomos, así de básico, hasta cosas más macro, cómo se organizan como los cristales en un metal, cómo hacer tratamientos para que sea más duro, sea más blando, etc. Hay enfoques que se escapan un poco de las cosas que le interesa a un biomédico, quizá al biomédico le interesa que funcione y no tanto cómo fabricarla, pero sí se le puede dar como un twist, sobre todo con los biomateriales en el fondo. Hay altos biomateriales que son metales, en general estos ramos en solo metales, de muy poco cerámico, pero que sí es súper importante conocer cómo se pueden fabricar, cuáles son sus propiedades comparando con otros metales. Igual en biomateriales sé un poquito cuáles son, pero aquí como que ya entienden un poco más cómo se relaciona con el resto. Quizás no Oye, son los más profundos para verlo, pero sí son útiles. Dime. sí, los materiales no están en el minor también, Es sí, un es uno de optativo. los para optativos. convalidarlo, como para convalidarlo, el Es un mínimo Sí, de po, optativo. especialidad. te acordáis que había dicho que tú podías tomar Sí, cualquiera dos de los tres, que eran métodos numéricos, mecánica de la célula
y ciencia de los materiales. Tú puedes Sí. tomar cualquiera de los tres. Si queréis tomar industrial, tenéis que tomar ciencia de los materiales sí o sí. Sí, sí. Ah, O ya. sea, Es- no sí o sí, pero te ayuda a convalidar un ramo más. No, sí o sí, en el major, o sea, En el título. el minor lo tenés que tomar sí o sí para no atrasarte un ramo más, porque no te Eso. contarían los optativos que serían métodos numéricos y el otro, ¿no? Sí o sí. Ah, Pero en el claro. caso de que no, podéis tomar cualquiera dos de esos tres. Ya. ¿Y ese taller de diseño de productos está amarillo porque se puede convalidar? ¿O El Ese es con el capstone, sí. capstone. hace el capstone? Sí, ese sí o sí porque es de major. Ah, Como el otro perfecto. era minor Ojo que y el capstone de industria. Sorry. no hay capstone industrial en el título industrial. No se preocupen por eso. Y es Claro, una lata, eso. así que mejor que no esté. Ah, ya. Eh, ya, entonces, siguiendo con los ramos, quizá un par más que pueden ayudar, yo creo que, a ver, proceso de manufactura, a mí me gustó mucho el ramo, te enseñan cómo a fabricar cosas, como tengo un diseño de una máquina como muy entretenido, muy bacán, que se va, no sé, salvar el mundo, pero cómo la fabricáis, ¿cachai? Entonces, te enseñan a hacer eso en el fondo, y cómo pensar el diseño para poder fabricar cosas, porque puedes volarte hacia una cuestión como que sea súper sofisticada, pero es carísimo fabricar, entonces no te tiene un sentido la máquina que estáis fabricando, como el dispositivo médico o lo que sea. Y, a ver, ¿qué más? Diseño gráfico es bastante simple el ramo, te enseñan a dibujar técnico, como que no, y a ver Simple planos. para algunos, weón. Porque yo que no sé dibujarlo pasé pésimo. Así que es una cuestión, o te sacáis un 7 o te sacáis un 4. Sí, pero no sé si tiene tanta aporte biomédica, de hecho están pensando en No, sacarlo de la malla, ojalá que lo hagan, porque es bien fome. sí, es puro Eh, dibujar con escuadra y nada más, bueno, este se básicamente. mete por line, así que nada de escuadra. Oh, Ligio. Y los demás que sí tienen un poco un enfoque más alejado, pueden ser transferencia de calor, conversión de energía y termofluido, como el área de energía de mecánica, que en la rama, o sea, en la malla de civil se ve un poco más como qué otros ramos hay del área de energía, están un poco más alejados. Conversión de energía es un poco lo que vieron al principio en termo, que son como máquinas térmicas, procesos termodinámicos, cómo transformar, no sé, pues combustión en energía eléctrica. Entonces veis la caldera y la turbina y todas esas cosas de nuevo para los que ya hicieron termodinámica, que un poco latero y que la verdad para biomédica no tiene tanto utilidad. Y como dato, Transferencia de calor, ¿cómo? y como Dime. dato freak, nunca tomen conversión de energía. Si van a tomar conversión de energía, jamás lo hagan en un primer semestre. Es el Eso dato es un freak. buen dato. O sea, yo lo tomé este primer semestre y lo da un profe que luego es súper seco, sabe caleta, pero, o sea, rajó a todo el mundo. O sea, ni por la contingencia nacional dio algo de facilidad, no, nos rajó a todos. No sé cuánta gente se lo echó, no tengo idea, pero fue una masacre. O sea, estaba hablando de que promedio de la primera prueba fue un 2-3, una cosa así, para que más o menos entiendan de que no lo tomen en un primer semestre, si lo pueden evitar, háganlo. Buen dato. Para tenerlo en mente. ¿Ah? ¿Cuál era el Conversión ramo? de energía, no el primer semestre. ¿Cómo se llama Ya, el profesor? Es Rodrigo Escobar, se llama. Dale. buenísimo. Ya. Transferencia de calor pasa un poco lo mismo, como que un poco más mecánico, no sé, ves cómo se transfiere el calor en sus tres formas, como convección, conducción y radiación, ¿no? Hay cosas de transferencia de calor enfocadas en biomédica, como, pero es un poco más avanzado. Entonces, la verdad, que lo usen depende mucho de su área de interés y la verdad es un área súper pequeña donde se usa transferencia de calor a nivel biomédico. Hay gente que lo usa para estudiar transferencia de calor entre células, entre tejido, o para hacer una máquina médica, pero no sé, pues imagínense un bisturí eléctrico, esos que como que calientan y cauterizan el tejido al mismo tiempo. Pero más que eso, transferencia de calor no, y lo mismo termofluido. Termofluido creo que es más inútil todavía, porque ven como sistemas de refrigeración en el fondo. Eh, cómo ven un fluido caliente de un lado a otro, pero con tuberías, entonces como que ni siquiera aplica para el cuerpo humano, y el cuerpo humano está siempre a la misma temperatura, entonces la verdad, transferencia de calor y termofluido, como que no. Son Claro, para que sepan un poco, el título es, o sea, un ingeniero civil mecánico tiene varias opciones, y en la que se enfoca la biomedicina, con todo, es el diseño.
diseño de sistemas mecánicos y diseño de dispositivos y de puras tonteras, puede ser de una prótesis, puede ser de una máquina, de un mini Un robot, exoesqueleto. un exoesqueleto, cualquier cosa, ¿cachai? Y la otra gran área de esto es el área de conversión de energía. O sea, cualquier proceso de transformación de energía, una hidroeléctrica, radiación, lo que sea, que donde se convierte en energía, por ejemplo, un motor, todas estas tonteras, tienen que ver con esa otra parte. Entonces, todo lo que tiene que ver más o menos con energía y con transformaciones de energía, a nosotros nos queda un poquito ancho el pancho. Sí. Y el otro que se me pasó, que el último que queda, el sistema electromecánico, ese sí es bien interesante. Te enseñan cómo meter en la parte Un programa. eléctrica de estas cosas. Cómo hacer un motor, qué tipos de motor existen, cómo controlarlo, etcétera. Que va un poco también de la mano con la parte de diseño. Ese también es más entretenido. Y Un como plus que dice, tienen ustedes es que hicieron circuito antes. Nosotros no teníamos circuito, teníamos que tomar el sistema electromecánico así de una, y tienen hartos conceptos parecidos a los de circuito. sí, la primera parte del ramo es circuito 2.0. Yo no Full. hice circuito, no lo pasé mal porque el profesor es buena onda. Pero el otro profesor que lo hace creo que es Chang. No lo tomen con Chang. Chang es un mal profesor para todo. Sí. Será un ingeniero muy seco, pero un mal profesor. El otro profesor que lo hacen se llama Juan Dixon, que está como por jubilarse. Así que si es que alguna vez lo ven, tomen con él. Pero Chang, como que evítenlo. Yo lo tomé con Chang, Porque hace mucho estuvo ramo. brígido, pero no estuvo nada del otro mundo. Pero estuvo No, pero es brígido. que un muy mal docente, no sabe enseñar. Es mal docente, no sabe enseñar. Eso es lo que pasa. Sí. No es que sea mala persona, como que sea rajón ni nada, pero Claro. no Él también hace dinámica de sistemas mecánicos. sí. Y de repente hace diseño mecánico y diseño de elementos de máquina. Así que puede aparecerle en muchos ramos seguidos. ¿Hay alguno que se nos haya pasado que nos quieran comentar o no? Sí, o si quieren comentar alguno de industrial también se puede decir que a alguien que le interesa la malla industrial. O si quieren saber de Vamos a la alguno de los ramos del participación. major también, o del minor también. Claro. Ojo que la lista aquí es un poco mal hecha porque hay varios ramos que tienen requisitos, otros ramos como entre sí. Entonces, para que no la hagan en orden. En el fondo, termofluidos tiene como requisito de transferencia de calor. Para que se hagan una idea. Está en orden numérico nomás, pero no de requisito. Entonces van a tener que tener mucho ojo porque están bien interrelacionados estos ramos. Lo mismo con Claro. ciencia de los materiales, por ejemplo, es requisito de comportamiento mecánico. Entonces, como hay que tomar antes ciencia material y después comportamiento mecánico, por ejemplo. ¿Qué más? Diseño mecánico es requisito de diseño de elementos de máquina. Y diseño gráfico es requisito de diseño mecánico. Claro, entonces es diseño gráfico, diseño mecánico y diseño de elementos de máquina. Claro. Pues, en ese orden. En semestres Y diferentes. dinámica es requisito de control. Exacto. Cacha que podéis tener estática como requisito de control, pero no se recomienda. ¿Verdad que cambió? Ya. Sí, pues. Omitan ese comentario. Y ciencia de los materiales va a cambiar también. Antes tenía requisito de propiedad y resistencia a materiales, pero como va a desaparecer de la malla en un futuro, creo que ya también lo sacaron. No estoy seguro de eso. Igual lo tenemos que hacer, así que... El otro año ya no va a estar. ¿Cómo? Propiedad y resistencia de los materiales ya no va a estar el otro año. Este año ¿En es el serio? cambio de malla. Wow. Y la malla entonces obviamente igual va a cambiar porque no va a estar eso. Sí, pues. Cuático. Qué brillo. Así que Chiquillos, eso. No sé si... preguntas, dudas, consultas, manifestaciones violentas de descontento. Algo. O de alegría también se puede, manifestaciones violentas. También. Yo sé, Cata, que tenía una pregunta. ¿Las preguntas del forum ya se respondieron? Eso mismo iba a decir ahora. Si todavía no hay como preguntas orales o están pensando un poco, masticando toda esta información. Hay dos preguntas en el formulario. Uno de ellos pregunta de, bueno, los dos son muy similares y dicen de cuáles son las potenciales actividades que se empeñaría un ingeniero civil mecánico con major biomédica
en el ámbito laboral. Y el otro, que es muy parecido también, ¿cuál es el campo de un ingeniero biomédico mecánico? ¿En qué puedo trabajar? Tanto civil mecánico como industrial mecánico. Y bien, yo parto respondiendo la industrial, y después alguno de ustedes toma la pelota para la otra. Pero, a ver, un ingeniero industrial así a secas, si no vamos a hablar de mecánica porque también va a ser lo del otro, con biomédica existe un área que se llama ingeniería clínica, que es la optimización de procesos médicos a través de ingeniería industrial y como investigación de operaciones. Y eso tiene que ver desde la gestión como a nivel micro, como desde, no sé, un hospital, una clínica, cómo gestionar que los doctores, las especialidades, como no te falte ninguno, ni te sobre ninguno, que las horas sean precisas para que atienda la mayor cantidad de pacientes posible, pero tampoco que la atención sea mala, en el fondo, y cadenas de distribución en general. Y también como a nivel más macro, que tiene que ver ya como, no sé, imagínense políticas públicas, también hay muchas cosas metidas ahí, como de organización interhospitales, o de traslado, no sé, pues de órganos, todo eso se llama ingeniería clínica, y también se relaciona últimamente con lo que es telemedicina. Ahí también necesitáis como redes de organización y de como distribución de cosas, en este caso más como cosas virtuales, pero también está. Y de la universidad, la verdad, no está desarrollado por el instituto, no existe un área, pero sí hay varios profesores que se dedican a eso desde el lado industrial. Por decir un par, Alejandro Cataldo y Macaulay se dedican los dos a ese tipo de cosas, entre otros como áreas que trabajan, pero sí son como más enfocados en áreas médicas, desde lo industrial. Y ahí cómo uno puede como aplicar, o sea, sí sé que que es como lo común, pero cómo uno puede aplicar lo de la parte mecánica, como con lo industrial y lo biomédico. Que se me Ya, hace un lo poco como industrial, difícil imaginar sí, juntar las tres cosas sí. y La hacer ingeniería algo. industrial también te enseña mucho lo que es el manejo y desarrollo de empresas y productos. ¿Ya? Entonces tú tienes muchos ramos que son de gestión empresarial, por ejemplo, o de gestión de grupos de trabajo, que en el área civil no existen. Entonces, en el fondo, si tú quieres generar una empresa con enfoque biomédico y tener como las herramientas para manejarla en forma correcta, sí te recomendaría mucho el área industrial, que yo por eso estoy acá en el fondo. Porque, o sea, desde mi punto de vista, no te sirve de nada tener una investigación súper bacán, que un producto que, no sé, te cura el cáncer, si es que no llega a nadie, ¿cachai? Entonces tenéis que tener a alguien que haga ese puente, y eso también es pegado en ingeniería industrial. Entonces también es un plus tener conocimiento de ingeniería biomédica si quieres dedicarte a empresas con enfoque biomédico, en el fondo para entender de qué se está hablando para poder aportar desde tu área. Claro, y lo civil sería un poquito más lo específico, o sea, hacer la pega dura, científica, de ir probando, de prototipado también, lo mismo, yendo de la mano como de hacer tu empresa. El ingeniero civil es el que tiene que hacer todos los cálculos, ver que todo va a durar, que no sé, po. También en el caso de los productos, tienen que tener cierto control, y los ingenieros mecánicos son especialistas en control no de gestión, sino que de producción, de la planta de producción, de cómo se están moviendo las máquinas, de mantención de las máquinas. También pueden enfocarse más duro a la investigación propiamente tal, eh, desarrollo de soluciones que pueden ser máquinas, pueden ser prótesis, pueden ser, no sé, pues cualquier cosa que tenga un componente que se mueva, que sea destinado a la salud, ya tiene que ver con un mecánico biomédico. Y, ¿Cachai? Porque que se mueva algo ya involucráis a los ingenieros civiles mecánicos, porque tenéis que pasar ciertas pruebas, comportamiento mecánico del objeto, estudiar el sistema, todo. Gabriel. lo que quiero decir es que quizás cuando, por ejemplo, tomen los ramos de título de mecánica se van a sentir como bichos raros de repente porque están con todos los que tomaron, por ejemplo, los major mecánica específicos y todo eso, y entonces los profes van a hablar mucho de autos, van a hablar de máquinas, etcétera. Ustedes van a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Me pasa varias veces que los profes hablan como mucho de eso que quizás no tiene nada que ver, pero si se fijan después, la mayoría de los profes a mí me ha pasado que
tienen investigaciones y líneas de investigación que sí tienen que ver con biomédica. Por ejemplo, el mismo profe que hablábamos, Chang, por ejemplo, el mismo profe estaba haciendo un ventilador mecánico ahora, donde todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido puede ser aplicado. Hay otros profes, por ejemplo, que claro, dictan, no sé, por ejemplo, me acuerdo de un profe que hacía transferencia de calor, que claro, parecía ser que tenía investigaciones solamente en eso, pero también tenía investigaciones, por ejemplo, en modelar fluidos, por ejemplo, por ejemplo, la sangre dentro del cuerpo también. Entonces, a pesar de que pareciera ser que somos bichos raros, en realidad no es tan así. Otro ejemplo de eso, el profe de comportamiento mecánico, que al final todo el ramo se trata de la fractura, la fatiga, cómo se rompen las cosas, también está estudiando, por ejemplo, cómo se rompen los huesos. Entonces, ahí hay que aplicar todo el diseño y el análisis mecánico del objeto para saber cómo se está comportando cualquier material. Aunque en ejemplos, claro, súper ajenos para nosotros, que somos biomédicos. Ahí, sumarme, decir que casi todos los ramos de mecánica, no sé si todos, pero la gran mayoría tienen proyectos. Y muchos de los proyectos ustedes pueden proponer lo que hacen. Entonces, propongan cosas que tengan que ver con enfoques biomédicos y se les va a hacer mucho más entretenido el ramo. Hay cosas que son un poco áridas y te empiezan a hablar como en un cohete que lanzaron de no sé dónde, el tornillo número M5 falló por no sé qué. Ya, como que fome si no te gusta esa área. Entonces, propongan ustedes como otra cosa que sea biomédica y el profesor por lo general aprueba las cosas. Yo tuve un ramo de diseño mecánico que una de las cosas que estábamos viendo era muy parecida a mi proyecto de capstone. Entonces le dije, profesor, ¿lo puedo hacer? Y me dijo, o sea, cumple todo, pero es mucho más avanzado que lo que estamos haciendo nosotros. Si me propones otra cosa, también te lo dejo hacer. Y al final no lo hice porque, filo, por tiempo, pero en el fondo tienen la opción también, como que no sea tan rígido o pregunten cosas también que tengan que ver con cosas biomédicas, porque como decían Gabriel y Edu, como los ejemplos, por lo general sí se escapan un poco de lo que quizás nos interesa a nosotros. Ahora, si les interesa las dos cosas, bacán, en el fondo se les va a hacer mucho más fácil la vida al ingeniero mecánico, pero por lo menos a mí eran cosas que eran demasiado lejanas a mí, como hay muchas cosas que tienen que ver con, no sé, como decían antes, como los autos, como el mundo más tuerca en general, como decían, un motor de X tipo y no tengo idea de motores, de baterías, de cómo encender cosas, o sea, lo aprendí con los ramos, pero mucha gente llega sabiendo eso porque les interesa. Nosotros llegamos sabiendo otras cosas porque nos interesan otras cosas. Entonces aprovechen esas otras cosas para enfrentar mejor los ramos. Con todo. De banco. Okay. Yo tenía una última duda, que ayer en la charla de eléctrica, que también fui, como que mencionaron que había que tener como 15 créditos de laboratorio. En mecánica hay laboratorio, así como laboratorio No. de tal cosa. No, no hay nada de eso. Los laboratorios están dentro de los ramos. Está dentro del los ramo. Ya, perfecto. Menos Y hay mal. algunos bien choros, weón. El Ya. de sistemas electromecánicos, por ejemplo, hace un motor desde cero. O sea, online no, evidentemente, pero si tuvieras un Claro. semestre normal, te enseñan a hacer un motor. Tú hay un pedazo de fierro, le pones un imán y toda la Bueno, lecera, pero bacán. son bien Entonces estudiados. va en conjunto con el ramo y todo. No hay Sí, que está tomar todo Sí, unido. todo unido. No son como en Ya. eléctrica que tienes que tomar 5 créditos de distintos Sí, laboratorios. como de Porque medición y eléctrica, de no sé qué. es que en eléctrica no podéis ver las cosas, pues, weón. Como no lo podéis Claro. ver, tenéis que hacer laboratorios como locos para poder medir diferentes tonteras, porque si no, no las vais a poder ver nunca. En cambio, todos saben cómo se quiebra un pedazo de metal. Todos lo han visto. ¿Entendí? Y es más intuitivo. Entonces, en ese sentido, es un poco más abstracto la eléctrica. Por ejemplo, en diseño gráfico tenemos, bueno, aprendí a usar, lo más importante yo creo que aprendí a usar Inventor, por ejemplo. Te Clave enseñan, esa weá. por ejemplo, te parten, no sé, partís diseñando piezas chiquititas, no ¿En sé, qué ramo? Perdón. en Diseño diseño gráfico. Diseño gráfico. Ah, ya. ¿Mecánico o gráfico? Diseño Mecánico mecánico. también, pero gráfico primero. No, diseño gráfico primero, lo más fácil. Entonces, como que te enseñan desde lo más básico, diseñar una tuerca, y después un tornillo, y después algo un poquito más grande, y después al final del semestre tenéis como que te van pidiendo entrega, y al final la entrega final es unir todo, y se forma algo que se ve bonito, ¿cachai? Funciona. Decís, oh, bueno, Y que funciona, claro. que funciona, claro. Claro. Y te enseñan a ocupar en los programas, ¿o no? Sí, ¿O uno todo. tiene Estoy que haciendo llegar? entregas chiquititas y te Ya. enseñan, pero sabéis que viendo un par de videos en YouTube, si es que no fuiste a la clase, igual se aprende, pero el profe enseña.
Ya, Claro, bueno. por ejemplo, yo hice el ramo que viene después, diseño mecánico, antes de diseño gráfico, porque también tiene requisitos sólidos, como o sólido o diseño gráfico. Y yo no sabía sobre Inventor, y hice lo que hizo, o sea, lo que hice Edu, como de a poco aprendiendo, no sé, YouTube, tutoriales, o por último a la mala, como los programas igual son entretenidos los de mecánica. Entonces, como jugando un poquito con el programa, vaya aprendiendo también. Bueno. Claro. Y Piensa hay... que eso es modelación 3D dura, sí. Ujú. Onda, con eso diseñáis piezas y después la uní, la uní entre todas, les podéis restricciones y podéis hacer que se muevan con diferentes fuerzas y todo dentro del computador, ¿cachai? Buena. Súper útil. Y hay ramos dentro de la malla en los que, no sé, pues, por ejemplo, también en eléctrica, ahora que estuve con señales, por ejemplo, eh, era mucho de haga esto en Python, haga esto en MATLAB. Y yo nunca aprendí a ocupar o sea, intro a la prueba, pero, ¿cachai? Y nunca aprendí a Clave. ocupar MATLAB, nada, entonces, nada de No, eso. Bro, no vais a hay. tener que aprender. Hay que aprender. Vais a tener que aprender, sí. Sí, voy a aprender solo, o sea, como Sí, haciendo tenéis las que cosas. aprender. Por ejemplo, intro de la biomecánica, ese es un ramo que se ocupa muchísimo de la programación. Te van enseñando en las clases, pero se ocupa harto. Ya, pero te Otro van enseñando en ramo, las clases, no métodos es como que te numéricos, tiren y como haga esto. La vida. no, están enseñando por lo general. Y Ah, tenéis que ya, tener un conocimiento básico, claro. pero podéis ir aprendiendo, o sea, no es nada muy agobiante. Y con Yo las hice herramientas intro de la que vais biomecánica adquiriendo, este semestre. Cuenta tu ¿cómo? experiencia. Yo hice intro de la biomecánica este semestre y como fue online y teníamos que hacer proyectos, el proyecto es como una mini investigación, entonces tuvimos que hacer todo online. Y casi todos hicimos cosas de programación. Entonces, como que te enseñan algo de programar, ¿cachai? Como que tienes ayudantías de eso y te entregan como código y cosas bases que te van a servir, pero no es como dentro de la programación, porque no es un ramo que te enseña a programar, sino que te Claro, da ciertas herramientas de programación que te sirven para los objetivos del curso. Entonces A siempre te puro va a YouTube. quedar un cachito que va a ser como, pues el cachito puede ser chico o grande, pero te va a quedar como a ti a aprenderlo, ¿cachai? Y eso sí, va a Sí, ser la normal igual en programación, tus otros ramos, como que si no tomas ramos de programación, la programación va a ser una parte del curso que te va a enseñar, pero no necesariamente te van a enseñar todo, todo. la programación se aprende por su propia cuenta, bueno. Y es buscando, como teniendo 120 pestañas abiertas con funciones raras y weá, y es la única manera que hay que aprender, pues. Y claro. Stack Ahí, Overflow, esa weá es clave. sí, eso me iba a decir. Pero yo quiero poner un punto ahí que en los ramos como base de mecánica, no lo optativo, por lo general no se usan casos de No, programación. Depende del profesor. Pues de repente te toca un profesor como que le gusta usar la herramienta pura y dura para programar como un Python o un MATLAB, pero por lo general se usan programas que son solamente de eso, como solamente para diseñar piezas, Inventor, Fusion o un SolidWorks, y que no requieren como tanta programación para atrás. Si te vas un poco más al lado, como más investigaciones o ramos como quizás más optativos, sí hay, pero la rama mecánica se usa un poco. sí. Ya, bueno. En el minor está también métodos numéricos. Métodos numéricos se programa harto. Y ese es bien choro, lo recomiendo mucho. Tómenlo el próximo semestre. Se da solo en los segundos semestres, así que para que lo tomen, ahora aprovechen. Yo tengo una duda para los chiquillos. Dale. Hay 3 vías de titulación. Uno se puede titular por examen de grado, por trabajo de título o por tesis de magíster o doctorado. Em, ¿Cómo es el tema de mecánica? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué recomiendan? Ya, yo estoy más cerca de eso, así que quizás yo puedo responder. Eh, a ver, en mecánica, la verdad, puede hacer cualquiera de las tres cosas. El trabajo de título es algo súper reciente, así que como que todavía no permea mucho, como que a la gente le interesa solo para sacarse el examen de grado. Pero esa no es la idea de ese instrumento de titulación. En el fondo, la idea del trabajo de título es aprender haciendo. Como tener como, es como una especie de pasantía, piénsalo así. Son 6 meses, 6, corrígeme aquí si estoy diciendo tonteras, pero son Son 6 o 4 o 4 6 meses. meses. Creo que son Es 4 un o 6. semestre, es un semestre entero, sí. Sí, Sí, creo que eso. Es un semestre, que claro, 4 meses. Trabajando de ingeniero mecánico, o en el caso que sea industrial mecánico, de ingeniero industrial. Puede ser cualquiera de las dos si eres industrial mecánico. Y que en el fondo la idea es que apliques de forma pura y dura lo que estás estudiando en ingeniería, ¿cachai? No es como que estáis trabajando en una empresa, no sé, hay ingenieros civiles que trabajan en LAN viendo cosas de finanzas, ¿cachai? Nunca estudiaron eso. Eso no te sirve de trabajo de título. Tiene que ser algo que eh, Que aplique. trabajes y que sea como lo que estudiaste en el fondo. Dicho eso, yo lo encuentro muy entretenido.
pero es difícil como conseguirse por lo nuevo que es. Es difícil conseguirse empresas que te acepten, como tratar de explicar el concepto. Yo lo recomiendo mucho porque me gusta el tema, pero sí tiene sus ciertas dificultades porque igual que, no sé, las prácticas que hay que conseguirse y ojalá que sea un lugar entretenido, te pasa un poco lo mismo en el trabajo de título y tiene restricciones adicionales. Necesitas un profesor guía, necesitas que la apruebe la escuela de ingeniería, pero si lo pueden hacer, háganlo de todas maneras. El examen de grado, por otro lado, tiene esa facilidad que lo hay una vez y chao, se te olvidó el tema. Igual hay que estudiarlo, hay que prepararlo. Yo todavía no escucho nada que el examen de grado de mecánica o del de industrial mecánica, el de mecánica es distinto, pero sea difícil. Conozco gente que lo ha pasado como con 7 y eso no sé, no es tan difícil como... Si es que hay varios que me han dicho eso y no eran genios tampoco. Pero por lo general la gente prefiere eso para sacarse el cacho rápido. Entonces, se puede hacer también. Si es que te costó conseguirte un trabajo de título o de verdad quieres entrar a trabajar de una, se puede. Y la tercera vía que hice la Niki, que es como hacer el magíster o el doctorado, eso ya depende un poco más de ustedes. Si quieren dedicarse a aprender más todavía o desarrollar una área de conocimiento específica, ahí recién se meten en un magíster. Un magíster no es como una pincelada general de algo. Ustedes tienen que tener una visión de lo que quieren hacer en el magíster. Por ejemplo, si les gustó mucho, no sé, típico que pasa. Hacen biomecánica y quedaron rayando en el cuento. Entonces, quieren hacer algo para aprender más de eso. Entonces, ahí sí les recomendaría hacer un magíster. Entonces, toman más ramos que tienen que ver con biomecánica, quizás algunos ramos de estructural para aprender a modelar bien estas cosas, o ramos, no sé, pueden meter de medicina, de kinesiología, de lo que quieran, pero sí con un enfoque específico de esa área del conocimiento. Entonces, recién ahí hacen como la tesis de magíster y eso ya cuenta con un instrumento de titulación. Pero tienen que estar dispuestos a hacer el magíster, no es como para cualquier persona tampoco. Y no obligación a hacerlo, como que hay gente que piensa, ya, si está la oportunidad de que la católica haga el magíster, como que me convalidan ramos, lo voy a hacer, no obligación a hacerlo, como que si es que creen que es para ustedes y creen que les va a servir, háganlo, si no, no lo hagan, como cualquier cosa en la vida. Ojo, yo quiero agregar algo ahí. Ojo que el magíster es una herramienta puramente académica y de docencia. Entonces, si es que no les gusta la academia y no quieren dedicarse a la investigación, el magíster no les va a traer ningún plus en la industria. O sea, si quieren salir a trabajar para una empresa y empezar a ganar buena plata, ¿cachai? Y empezar a ascender en una empresa y hacer una carrera así, un grado académico no les va a ayudar en eso, y de hecho quizás los puede perjudicar al ser una persona sin experiencia laboral con un magíster. O sea, eso siempre complica a los que reclutan y a recursos humanos porque termina siendo una persona cara sin experiencia laboral, que nunca ha trabajado en eso. Claro. Ahí yo quiero agregar también que pasa mucho eso si hace un magíster muy específico. Hay gente que hace magísteres más generales, como por ejemplo, no sé, magíster en finanzas, que eso le sirve a todo el mundo, quizás eso te va a ser más atractivo laboralmente, pero ya es menos específico y como que se puede ocupar en muchas cosas. O magíster en producción de cosas, como en manufactura, como cosas de ese estilo te pueden servir, pero ahí te encasillas una línea de trabajo, como si hiciste un magíster en manufactura es porque quieres dedicarte toda tu vida a hacer cosas de manufactura. Entonces un magíster no son palabras menores en el fondo. Pero lo otro que sí se puede hacer, y que mucha gente lo hace, y que por lo menos yo tengo pensado hacer, es trabajar un tiempo y de ahí de hacer un magíster. Como de ahí especializarte, hacer algo como, ya, caché que me gusta trabajar en esto, quiero dedicarme a esto, o quiero aprender para mejorar esto en la empresa que estoy trabajando, ahí hacer un magíster. Hacerlo inmediatamente después de la licenciatura o del título, es como dice Edu, es como una cosa un poco más académica. Quieres dedicarte a la academia, quieres dedicarte a la investigación, que es súper válido, y ahí te metes a un magíster o a un doctorado. Ahora, se pueden hacer varios magísteres también. Si hiciste uno que dijiste, ¿sabes qué? Lo pasé versión un magíster, no sé por qué metí esta cuestión, no pasa nada tampoco, ¿cachai? Como que no es el fin del mundo, puedes hacer otro después, o puedes trabajar en un área totalmente distinta. Pero sí se ve como, hiciste un magíster en finanzas, ¿por qué no trabajas en finanzas? Hiciste un magíster en biomédica, ¿por qué no trabajas en biomédica? O sea, un poco raro. Al final lo bueno del magíster, para que no sea como puras cosas malas, al final lo bueno es que, si se acuerdan, en la malla, por ejemplo, de mecánica, hay optativos que nosotros teníamos que elegir. ¿Se acuerdan de una lista grande de ramos que podíamos elegir muchos de esos? En
en el magíster, como que entre comillas, esos son los ramos que hacían el magíster, esos te los podrían convalidar como por ahí, te podía ahorrar, por ejemplo, un semestre, creo que es. Entonces lo sacáis magíster y título, o sea, el magíster lo sacáis y el título también en menos tiempo, y los beneficios son como eso, son como hacerlo en menos tiempo. Además, encima creo que si lo hacía el tiro en magíster, creo que uno sigue pagando, creo que pregrado, y después uno postula a las becas y como que le sale como mucho menos dinero del que saldría si hiciera un magíster después, por ejemplo. Te puedes Cosas ahorrar un que, año. Y si estás haciendo Claro. título al mismo tiempo que magíster, pagas el más caro. Que en fondo es pagar magíster y te ahorras lo que pagaría yo el pregrado. entonces, esos son como los son beneficios, son hartos beneficios, pero si te gusta, obviamente, si no te gusta, claramente no. Pero ojo que eso es solo para magíster doctorado de ciencias de la ingeniería, que es el magíster de la Escuela de Ingeniería. No el magíster que está impartiendo el instituto, que el año pasado, si no me equivoco, partió con un programa de posgrados, es que son magíster de ingeniería biomédica. Esos son propios del instituto y no rigen estos como beneficios de convalidaciones y económicos que habíamos visto. Y el magíster del instituto está enfocado para no ingenieros. Así que si lo toman, se van a repetir el capstone, se van a repetir álgebra lineal, como que no pagan el de ciencias de la ingeniería. El del instituto hay gente que lo hace porque quiere dedicarse como 100% a cosas más biólogas, en el fondo está enfocado como a esa área, pero se van a repetir cosas. Así que hagan el de ciencias de la ingeniería y quieran hacer un magíster. O afuera también se puede, en otra universidad. Está muy bien visto hacer acá en Chile por lo menos, hacer un magíster afuera. ¿Y hacer un magíster fuera se puede gestionar mediante la universidad o uno ya cada uno gestiona así como con la universidad o no casi? Sí, no, como que depende un poco de lo que quieras tú. La universidad no tiene como un área que te dedique a ayudarte a eso, pero sí, no sé, pues hay profesores que la gran mayoría estudia afuera, la gran mayoría. Ellos te pueden recomendar cosas, te pueden decir en esta universidad está mucho más enfocada en esta área no. Te pueden poner en contacto con gente que ya está allá, porque muchos también siguen en contacto con los donde estudiaron, incluso hacen investigaciones en conjunto. Entonces, la universidad en sí no tiene un área que se dedica a eso, pero sí cada profesor sí tiene un insight de cómo se hace y te pueden ayudar, no sé, cartas de recomendación, hablar con gente y cosas de ese estilo. Buenísimo. Ojo que para hacer un magíster no tienes que tener el título completado necesariamente. Puedes terminar la licenciatura y ir a hacer un magíster afuera, que hay un par de ingenieros biomédicos que han hecho eso. Y el de ciencias de la ingeniería también se puede partir solo con la licenciatura. No tienes por qué sacar un título para hacer un magíster. Claro. Ahí para podernos hablar del magíster, yo creo que 2 horas enteras extra. Sí, un tema un poco largo. Sí, es un tema complicado, así que eso es algo más adelante. Bueno, y sobre los títulos, la continuidad. ¿Alguien tiene alguna duda extra que le haya quedado, que no hayamos explicado, que no hayan entendido? Yo tengo una pregunta, ya Adelante. súper atrás en verdad, pero no entendí si es que hay unos ramos, alguien, no me acuerdo quién, pero dijo que tomó un ramo y que se atrasó y que después tomó dos, como Yo, ya. ¿Cuáles son los ramos como que no sirven para nada? Como que eso no caché. O sea, ya, como con mira, cuál me podría equivocar, como embarrarla tomando uno que siento que me sirve y que después veo que no me sirve. de mi presentación, que la puedo mandar al tiro por el chat, te sirven todos los que destaqué, todos los que puse, todo. O sea, ahí está todo perfecto, onda, todo lo Está que todo está ahí perfecto. sirve. Sí, todo sirve. Lo que me pasó a mí específicamente fue que yo en un semestre quise industrial mecánica. Y dije, ya sabéis que voy a hacer industrial mecánica porque me convence la weá. Y tomé microeconomía. Microeconomía, si se acuerdan, era el título era mínimo de industrial del título. Y lo tomé, ya me fue súper bien, todo bacán, pero ahí decidí que no quería industrial, después de ese ramo. Dije, no, en verdad, no, esto no es lo mío y lo voy a pasar mal. Y lo tomé gratis, po. Me lo aprobaron y todo, pero no me aplica ahora que estoy en civil mecánica. Ya.
Ya, pero entonces ¿Cachai? todos los, como los del minor y eso, que se llama monitoreo fisiológico de datos, y eso sí o sí hay que tomarlo si es que estamos en el major y en el minor. Claro, todo lo que te puse en la. Si querías irte a civil mecánica, te recomiendo con todo la presentación. Y ahí Mira, está todo lo que tenés que tomar. sí, lo que dice, yo entiendo que es un poco la pregunta. Hay ramos del minor que te sirven además para el título, pero ¿Ya? nadie te dice que tenés que hacer eso. Como, Ay, sí, eso, como que cuáles sirven, cuáles en verdad me sirven, que no me sobran, sino como que me aportan, ¿cachai? Para el avance, si es que ya, tuviera ya, Ya, que te pero, elegir. te lo voy a compartir la pantalla de nuevo. ya. Y mientras, decir que, por lo menos desde mi punto de vista, si te interesa el ramo, no sobra. Como que te puedes, no sé, tener 10 créditos que no vas a usar en el título, pero no es que te sobre. Como que aprendiste igual de eso. Si se hace ramos Sí, por po. cumplir, quizás, no sé, como que es un poco raro. Pero sí es cierto que hay ramos que se convalían unos con los otros. No significa que los otros ramos sean malos ni sean poco interesantes en el fondo. Claro, mira, lo que Déjalo en preguntáis acá presentación, para el Edu. título. ¿Ah? Déjalo en presentación para que sea más grande. Ya, perdón. Porque no puedo hacer eso, ¿eh? Uh, Ahí nomás. Pues no pude, no. Me F8. anda ahí la está bien. tecnología. Ya. Entonces, del Major, esto lo tienen que tomar sí o sí, y esto sí o sí. Así que ahí no hay dónde equivocarse. O sea, todo esto obligado. Premedicina o otra cosa. Mm. ¿Ok? Después, en el minor, tú sí o sí tienes que tomar estos tres, de Ah, los ya. cuales estos dos te sirven para convalidarlos con el título de mecánica. O sea, estos hacen que de 240 pasen a 230 y este a 220 créditos. Para civil mecánica, no para Para industrial. civil mecánica. Sí. Perfecto. Y dentro de los optativos, tú tienes que escoger 20 créditos de todos estos. De estos 20 créditos, si tú tomas, por ejemplo, monitoreo fisiológico y no mecánica de la célula, métodos numéricos o ciencia de los materiales, si tomas monitoreo fisiológico, fundamento de procesamiento de imágenes o investigación de proyectos, esos no se te convalidan. En cambio, estos que están acá, al medio, sí. O sea, tú puedes tomar dos de cualquiera de estos tres. Y con eso vas a estar bien. Ya, pero si yo tomara otros, por ejemplo, porque lo encuentro mejor, no sé, ponte tu monitoreo, yo no lo he tomado, pero dicen que supuestamente es muy, como que es choro igual. Después igual tengo que hacer los que están en amarillo. Sí, si haces el No, no título de civil necesariamente, no mecánica, necesariamente. sí. Fíjate, acá. Si es que no tomaste alguno de estos, que los optativos eran mecánica de la célula y métodos numéricos, y en vez de uno de estos dos, tomaste acá monitoreo fisiológico, Sí. acá tendríais 10 créditos más sin hacer. O sea, en vez de acá de tener 40, tendríais 50 créditos. Ah, ya. Ya, ya, O sea, entiendo. tendríais que hacer 10 créditos extra. Pero no pasa nada terrible. Como que hay veces, No, habría que hacer el cálculo, pero hay veces que te queda, no sé, el último semestre con 20 créditos o 30 créditos. Entonces, 10 ramos, 10 créditos más, 10 créditos menos. Si es que es por un ramo entretenido, hazlo. Ya, si no es claro, que quería preguntar porque eso, como que quería tomar, pretendía tomar como monitoreo fisiológico y después vi como que no, y fue como, ay, que, como que quería cachar No, qué onda eso. puedes tomarlo igual. O sea, yo he hecho ramos de más solo porque son entretenidos y es cero terrible. Como solo por hecho de aprender, para eso es la universidad en el fondo. Como una cosa es cumplir el número de los créditos y otra cosa es aprender las cosas que te gustan. Como si es que claro. te cuenta o no, bueno, si te cuenta, plus. Pero si es que no te cuenta, yo encuentro Plus que no igual. hay. Tiene que ver con tu estado de los ramos. O sea, calcula cuántos créditos te faltan, tomando en cuenta Muchos. que son, acá en el título puede seguir, son 240 créditos, los cuales tendríais que ser 160. Si tomáis ese ramo, tendríais que ser 170. Ya, ya. ¿Ya? Entonces Sí. calcula hasta llegar a 400 créditos, que son la licenciatura, y súmale 170. Divídelo en Igual, 50 créditos y ve cuánto. Ahí tomar 20 créditos, entre 20 y 30 da lo mismo, ¿cachai? Sí. al Eso. final igual todo depende, po, porque son 160 créditos si es que vas todo al día y todo en orden, pero ponte tú te echas un ramo y tenés que repetirlo, ¿cachai? Eso. Como se te desordena todo, entonces lo que decía JP, como si al final hay un ramo que encontráis choro, por ejemplo monitoreo, igual te sirve para el minor, ¿cachai? No te va a servir como 2 veces, no te va a convalidar para el título, pero igual te sirve para tu avance, no es como 100% perdido, ¿cachai? Y Claro. Sí. hay otros compañeros que toman ramos que no les sirven para ninguna cosa, igual lo hacen porque es choro y están en la UI para eso, Que para les aprender.
Gracias. Claro, depende de lo que estén buscando. Si quieren salir lo antes posible, que también es una opción, ahí calculen como puedan. Si no, tómenlo, pero claro, recomendado. Lo mismo, como agregar a eso, ¿qué pasa con los otros títulos? Hay mucha gente que pregunta, bueno, ¿y por qué mecánica y por qué eléctrica y no biotech? ¿Por qué no ambiental? ¿Por qué no hidráulica? Eh, es porque casan mal los ramos nomás. No hay un motivo de que te obligue a ser eléctrico o que te obligue a ser mecánico. Hay muchos biomédicos que se han ido por hidráulica, por ambiental, por biotecnología y no pasa nada. O sea, quizás te atrasa un semestre más, 2 semestres más, pero si es que es para combinar las dos cosas y de verdad tú sientes que esa es tu área, da lo mismo. O sea, para eso está la universidad. Como el único contra ahí es que, claro, un semestre más es pagar más. Como hay gente que tiene problemas económicos y eso se entiende perfectamente, pero si es que de verdad tú crees que, no sé, mezclar hidráulica con biomédica, que es súper válido, y hay mucha gente que trabaja en eso y lo quieres hacer tú, dale. O otra persona que quiere mezclar biotecnología y biomédica, dale. O sea, eléctrica y mecánica son los que más calzan los ramos, pero si es que no, no pasa nada. O sea, súper recomendado hacer de 8 otra área. Eso es lo que quiere el instituto en el fondo, la interdisciplina por todas partes. Aguante. Eso, no sé si quedó resuelta la duda. Sí, sí, gracias a todos. Peque. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una duda Paco. un poco rebuscada, pero de las áreas investigativas de la mecánica, ¿cuál sería una donde hubiesen más como elementos en común con eléctrica? Lo que es como robótica, todo lo que tiene que ver con máquinas, ahí se ¿Ya? cruzan como los dos mundos, en el fondo, porque ahí tenéis que meter de todo, como tenéis que calcular que las piezas no se te rompan y tenéis que tener un sistema para controlar estas piezas, un circuito, o la forma de alimentar al motor, que el transformador, que todas esas cosas que son más eléctricas, se juntan como la parte que es más robótica, que en el fondo algo del diseño, del área de diseño en mecánica está ahí, como hay un par de ramos que sí se enfocan a eso y un par de optativos que también se enfocan a eso. Y de hecho, lo que decía antes, de tomar ramos 3000 de otros departamentos para rellenar, súper recomendado hacer cosas de eléctrica si quieres hacer como las dos cosas al mismo tiempo, de todas maneras. Ya, perfecto. Sí, la robótica mezcla la electrónica, la eléctrica y la mecánica, que son tres mundos completamente diferentes y están unidos por eso. Y ahora está completamente en auge en el mundo de eso. Sí, me imagino. Y si le metís como a hacer dispositivos médicos con eso, bueno, ahí lo tenéis como el nexo con biomédica, un robot que maneja a distancia, mezcla, para hacer cirugía, mezcla todas esas cosas, todas. Así que súper recomendado hacerlo también. Ya, gracias. ¿Dudas? Parece que hemos quedado todos muy claros. De todas formas, si les surgen más dudas, ya nos conocen, ya nos conocemos todos. Así que, y estamos en el grupo de WhatsApp, pueden consultar con los chiquillos, ellos tienen una muy buena voluntad. Voy a hablar por ellos, pero los conozco y son muy dispuestos, ¿cierto? A tener dudas que tengan. Si no se dirigen a mí también y yo los puedo orientar a personas que sepan si tienen una duda como muy específica. Para eso estamos. Así que eso. Oye, voy a mandar el PPT, pero por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que lo tengan todos. Buena idea. Gracias. Y yo voy a hacer una publicidad, ahora terminando, pero tiene que ver con las mallas, que hace poco el capítulo sacó una lista de OFG que se relacionan con cosas biomédicas, pero también con otras áreas. Entonces, si también quieren como explorar cosas que les pueden ser útiles para biomédica y que también, no sé, pues quieren aprender sobre un programa, quieren aprender cómo se desempeña esto desde el punto de vista de políticas públicas o cualquier otra cosa, toman OFG que se enfoquen a eso. Así que vean en mi Instagram, ahí está todo. Eso, muy buena iniciativa del capítulo.
Y si alguien se quiere unir al capítulo, que nos hable. Estamos buscando siempre miembros. Aprovecho de hacer un poquito de spam. Estamos buscando siempre miembros y estamos haciendo cosas bien bacanas. Así que motívense, son súper bienvenidos. Y hartos proyectos.